Esta semana vimos a través de la televisión cómo el río Paraná crecía de gran manera y las consecuencias que esto genera, además del anegamiento y además de la posibilidad de que los pobladores tengan que migrar hacia otros sectores no inundados. Todo eso genera un cúmulo de situaciones problemáticas para la región. Es por eso que estamos comunicados con Marcelo Geraud, el geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, para que nos cuente un poquito más al respecto. Buenas noches, Marcelo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Sergio. Marcelo, estando atentos a lo que está sucediendo en este caso con el río Paraná, uno se pregunta, ¿no?, si esto es normal, si esto sucede todos los años en esta época del año. Bueno, en realidad, crecidas del río Paraná y de otros ríos de la cuenca siempre las ha habido y siempre va a haber, ¿no? Por supuesto que hay años más lluviosos, otros no tanto, hay años con crecidas mucho más importantes que las que se dan todos los años, pero lo que no es común ver es crecidas récord histórico como la que se ha dado este año en el río Iguazú particularmente, ¿no? Allí creo que justamente eso merece un análisis de ver cuáles son las causas por las cuales ha crecido tanto el río Iguazú. Claro, porque este año sí y quizás años anteriores no. Exacto. Bueno, por una parte, en la cuenca del río Iguazú es verdad que cayeron precipitaciones realmente muy importantes, muy superiores a la media anual para el mes de junio, concentradas en los primeros 8 días, ¿no? El 7-8 de junio, en 24 horas cayó la misma cantidad de precipitación que es dable esperar para el conjunto del mes de junio. Pero esa situación no es en absoluto récord, no es algo que jamás se haya presentado en la historia de la cuenca de ese río. Entonces, allí evidentemente tenemos que buscar algunas explicaciones y las podríamos pensar que se deben principalmente a la extraordinaria deforestación que ha sufrido la cuenca del río Iguazú en toda su porción brasileña, ¿no?, que implica la mayor parte de la superficie de esa cuenca hídrica. El río Iguazú, recordemos, nace muy cerca del mar, muy cerca de la costa, y a partir de allí tiene un recorrido de unos 1000 kilómetros hasta desaguar en el río Paraná. Bueno, del lado brasileño, en torno al 90% de la superficie de esa cuenca fue deforestado. Esa deforestación aún prosigue, todavía continúa ya más lentamente, y si bien ya para el año, la década de los 90, ya la situación era muy similar a la actual, como digo, por una parte esa deforestación continúa, y por otra, los cultivos hoy dominantes es básicamente la soja, cosecha que ya ha sido levantada, y entonces al producirse precipitaciones muy intensas no hay una masa vegetal que pueda amortiguar el impacto de la energía cinética de la lluvia contra el suelo, mucho más al desnudo, mucho más descubierto que cuando hay una selva, y el suelo no puede actuar como una esponja que va laminando la crecida, que amortigua y que hace que el agua de la lluvia llegue a los cauces, digamos, de una manera muy diferida, días, semanas y hasta un mes o 2 meses más tarde, ¿no? Entonces, como el suelo no ha podido actuar de esa manera como una esponja que retuviera parcialmente la crecida, hemos tenido una creciente realmente récord. A eso hay que sumarle el impacto del manejo, a mi modo muy mal manejo, de las 5 megarepresas, grandes represas hidroeléctricas que hay también en la cuenca del río, aguas arriba del límite internacional, es decir, del punto en el que el río Iguazú comienza a ser límite entre Misiones y Brasil. Hay a las 5 represas hay que agregarles una sexta que está en estos momentos, que está desde fines del año pasado en construcción, y que precisamente por estar en construcción se encuentra todavía en una situación relativamente frágil, no consolidada, digamos, como una presa ya terminada. Entonces, para evitar un excesivo caudal que pudiera dañarla, en los primeros días de lluvia las operadoras de las represas aguas arriba trataron de contener un poco el agua que llegaba por la crecida,
con escaso éxito, porque como venían trabajando con los niveles realmente muy altos para maximizar la generación el salto y la generación de energía, no pudieron retener mucha agua a la crecida y finalmente tuvieron que abrir compuertas, dejar pasar un caudal tan enorme que dañó, no tengo datos ciertos acerca de qué tan fuerte fue el impacto sobre la represa en construcción, pero hay un video en el cual ciertamente uno ve un caudal muy grande dañando esa presa. Hay los medios periodísticos brasileños se hicieron eco de esto y de cómo también la construcción de la sala de máquinas también quedó dañada y hubo maquinaria que fue a parar inclusive hasta dentro del Parque Nacional Argentino y brasileño, ¿no? Y con esto generar la crecida de 46.000 metros cúbicos por segundo, que para que nos demos una idea es más del doble del caudal medio del Río de la Plata, o es también una cifra equivalente al caudal medio del río Congo, el segundo más caudaloso del mundo, ¿no? Así que, bueno, es realmente una circunstancia absolutamente extraordinaria en la cual se conjugan la deforestación de la cuenca y un mal manejo de las represas. Sumado también a la gran plantación de soja sobre la región. Así es. Entonces, la soja siendo un cultivo anual, a diferencia del cultivo histórico, digamos, de unas cuantas décadas antes, que había sido el café, un cultivo permanente, y que si bien no protege el suelo como lo hace la cubierta de selva originaria, de selva tropical, la famosa mata atlántica, sin embargo el café como cultivo permanente permite que el suelo sea mejor retenido por todo el sistema de raíces y actúe de alguna manera como un amortiguador más importante de las crecidas. De hecho, lo que estamos viendo en las fotos y en los videos de las cataratas por estos días implicaba no solamente un caudal récord histórico, sino también uno ve el color de lo que está pasando y puede fácilmente calcular millones de toneladas de suelo brasileño erosionado por estas lluvias y que están yendo a parar, bueno, vía Iguazú y Paraná al delta del Paraná y al Atlántico, ¿no? Cuando uno habla de estos tres factores que pudieron haber provocado, que han provocado esta masa de agua que ha llegado y ha inundado el río Paraná, hay dos que uno piensa y cree que no van a cambiar con los años, que es esta plantación de soja exagerada sobre la región y también la deforestación en Brasil. ¿Esto puede seguir pasando con los años? Y lamentablemente de la mata atlántica en Brasil queda ya muy poco, lamentable, digamos, si bien en lo que va de este siglo el ritmo de deforestación ha disminuido fuertemente, en los últimos 2 o 13 años se ha vuelto a intensificar, y digamos, de cara a los caudales no solo del Iguazú, sino de la cuenca del Paraná Plata en general, digamos, creo que tenemos que tener una visión del conjunto de los 5 países que integramos esta cuenca hídrica, ¿no? Y cómo efectivamente el área ya deforestada es muy difícil llegar a recuperarla. Sin embargo, bueno, se pueden pensar en algunos tipos de manejo un poco más amigables con el ambiente que tiendan a favorecer la retención de las aguas de lluvias extraordinarias como las que hemos tenido. Y sobre todo, tratar de frenar de una vez por todas la continua expansión de la frontera agropecuaria a costas de los ecosistemas y la vegetación arbórea originaria, ¿no? Es decir, lo vemos no solamente en el lado brasileño, sino también en todo el noreste argentino, en parte del noroeste también, inclusive con antecedentes que podemos verlos en casa, no solamente en la cuenca del Iguazú en Brasil, sino antecedentes como el de, por ejemplo, las inundaciones de Santa Fe en mayo de 2003, cuando, digamos, una crecida muy fuerte histórica del río Salado que desbordó los terraplenes del ferrocarril construidos por los ingleses y que muchísimos coinciden en achacar ese récord de crecida a la deforestación en la cuenca alta y media del río Salado, principalmente en la provincia de Santiago del Estero, o el aluvión que sufrió Tartagal en Salta pocos años después, con un desastre bastante importante y que justamente fue el desencadenante de que por fin se reglamentara la ley de bosques que dormía en los cajones de la Secretaría de Medio Ambiente, de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación por las presiones de los empresarios de agronegocios que no querían la aplicación de esa ley, ¿no? Recordemos que tuvo que pasar lo que ocurrió en Tartagal para que efectivamente se terminara reglamentando y aplicando parcialmente, con muchos problemas según las provincias, en algunas provincias, esta ley de bosques.
Así que ojalá este nuevo hecho que se ha producido debe a que los poderes políticos y que la sociedad en su conjunto se movilicen para empezar a manejar la cuenca del Plata con un criterio más integrado y no solamente pensar en cuántas represas más podemos construir, sino también en los riesgos de esas represas y en que el hecho de que una cuenca no sea simplemente la sumatoria de un río y sus afluentes como conjunto de líneas, sino que la cuenca es todo, es toda la superficie que drena hacia esos ríos, hacia esos colectores, y lo que se haga en la superficie, en la cuenca, justamente va a impactar en lo que pase o deje de ocurrir en el cauce propiamente dicho de los ríos, ¿no? Así que bueno, esperemos que empecemos a dejar de lado lo que, digamos, un ejemplo paradigmático de este tipo de concepción nefasta para nuestro medio ambiente es aquella publicidad que salió hace unos años de Singenta, sobre la República Unida de la Soja, ¿no? Con un mapa de los países de nuestra cuenca, cubiertos con una enorme mancha verde, en donde, digamos, reinaba prácticamente la soja, ¿no? En Paraguay, el este boliviano, todo el norte argentino, parte de Brasil y de Uruguay también, ¿no? Veremos entonces cómo continúa y si finalmente se toman las medidas necesarias para evitar justamente este tipo de situaciones que no hacen ni más ni menos que dañar no solo el ambiente, sino también a las poblaciones que están viviendo en las costas en este caso, el río Paraná. Así es, sí, efectivamente, porque por supuesto que los grandes beneficiarios de ese proceso que se está viendo en Brasil, yo de ninguna manera me hago ilusiones con que los empresarios de agronegocios salgan a indemnizar a todas las poblaciones brasileñas y sobre todo argentinas que están sufriendo las consecuencias de esta crecida, ¿no? Que la crecida del Paraná de todas maneras se habría producido, eso no me cabe duda, pero en la medida en que se deforesta, los picos de crecida son mucho más fuertes, más violentos, y el área inundada termina siendo también muchísimo mayor, ¿no? Entonces, a su vez, esto es un círculo que inclusive la propia expansión del modelo sojero también expulsa a muchísimos campesinos y población rural que termina yendo a vivir en las áreas urbanas, en aquellos lugares donde puede llegar a instalarse, que generalmente o muy a menudo son las áreas de mayor riesgo por justamente ser las áreas más inundables. Así que expulsados del campo y luego inundados en las villas miserias instaladas en áreas inundables de los grandes de las grandes metrópolis de la cuenca, ¿no? Muchas gracias, Marcelo. No, por favor, al contrario, muchas gracias a ustedes y a su disposición para cuando gusten. Era Marcelo Gerau, geógrafo de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, para explicarnos las causas de por qué esta crecida insólita sobre el río Paraná.